Pero como primer entrenador, el gran reto fue lo del Bayern, que sorprendió a todos. Y tiene mucho talante con los jugadores. Tiene un carácter fuerte, hay que decirlo, y es un tipo con carácter que choca con los jugadores, invita al diálogo con los futbolistas. Guardiolato, Team Barça Podcast, ¿qué tal? Muy buenas, desde Alemania. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Qué tiempo que no te veía tan bien. Muchísimo. Tú que estás en Alemania, señor, que tienes tu podcast, que también sigues al Barça, pero tú seguramente estás al loro de toda la prensa, de todo lo que se cuenta en Alemania. Se habla ya de 2 temporadas para Flick. Es que en Alemania, como prensa deportiva como tal, pues no hay. O sea, no es como lo que tenemos en España, que hay tantísimos medios deportivos, diarios que salen cada día, programas nocturnos, tertulias de opinión. Aquí en Alemania la cosa es mucho más tranquila. Y se ha hablado, bueno, se está hablando evidentemente, ¿no? Más cuando han empezado a decir cosas desde Barcelona, pues lo han replicado los medios en Alemania, gente como Florian Plettenberg, que ha hablado ya de ese principio de acuerdo con Hansi Flick, la gente de Bild, por ejemplo, ayer hablaban también de que el Chelsea quería a Hansi, pero que al final él prefiere irse al Barça. ¿Cómo ven a Flick en general? O sea, lo ven como un entrenador potente, hizo el triplete con el Bayern de Múnich, pero luego no tuvo un momento bueno, digamos, con la selección alemana, podríamos decir, ¿no? Yo, a ver, Flick hay que decir que su bagaje como entrenador, sobre todo lo más exitoso, y es lo que tú has dicho y lo que estamos comentando, ¿no? El sextete con el Bayern y lo que consiguió ese año. Pero fuera de eso, realmente antes del Bayern, lo que tiene es una dilatada trayectoria al lado de Joachim Löw, de la selección alemana como asistente, también como director deportivo de la selección alemana, encargado también de las categorías inferiores, un poco controlando el desarrollo de los jugadores jóvenes, pero anteriormente a eso, como entrenador, primer entrenador, estuvo en el Hoffenheim, que lo ascendió a, creo que fue a Regional Liga, no sé si fue a tercera división, creo que fue a Regional Liga, cuarta división en Alemania, un Hoffenheim que empezaba el proyecto, digamos, como tal. Y después de eso, una experiencia que tuvo en el Salzburg junto con Trapattoni, que fue también asistente de Trapattoni junto con Lothar Matthäus. Pero como primer entrenador, el gran reto fue lo del Bayern, que sorprendió a todos. O sea, luego de ganarlo todo en un año, no se lo esperaba ni el más optimista de los aficionados del Bayern, porque llegaba un equipo que estaba descompuesto después de perder contra la Eintracht Frankfurt exactamente 5-1. Echaron a Kovac y a él lo habían colocado como segundo entrenador al lado de Kovac en verano, ese mismo verano, porque ya se intuía el Bayern que a lo mejor Kovac no iba a durar mucho y lo colocaron a Flick quizás pensando en que a lo mejor pues, cuando lo sacaran del medio ponían a Hansi Flick por aquello de que tenía y tiene mucho talante con los jugadores. Tiene un carácter fuerte, hay que decirlo, y la gente que se vea un vídeo que hay en Amazon sobre la selección alemana en el Mundial de Qatar, porque se ve mucho al Flick desde dentro, ¿no? Y es un tipo con carácter que choca con los jugadores, invita al diálogo con los futbolistas, pero es un tipo que bueno, que si tiene una opinión la va a decir, como suele ser los alemanes también, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Gundogan, que si piensa algo del vestuario lo dice sin ningún tipo de problema. Eso es muy alemán también. Pero como entrenador, te digo, el bagaje es el que es muy corto. La selección alemana fue como un coitus interruptus, muy buenas intenciones desde el principio, pero no lo llevó a cabo con resultados y jugó bien, creo, en el Mundial de Qatar, pero se quedó fuera de la fase de grupos y eso es un fracaso de la selección alemana. Y a partir de ahí, pues ha estado sin equipo y se ha, creo que, ofrecido bastante claramente a la opción del Barça. Hablan de que le ha podido dar una hoja de ruta al Barça de qué es lo que quiere y qué es lo que ve él en este equipo. Y a partir de ahí, pues si se hace oficial, pues aquí a muerte con Hansi Flick, evidentemente. Y yo estando en Alemania, habiendo visto un poco su trayectoria y estando en este país, pues bueno, lo seguiré incluso más de cerca, si cabe. ¿Qué te parecen estos últimos días? Xavi, Flick, Rafa Márquez, las noticias que salen. ¿Qué decisión tomarías tú y sobre todo qué piensas que está pasando en el club, en definitiva? Como culé y como director de Team Barça Podcast, donde cada semana hablamos largo y tendido de todo, no solamente, afortunadamente, no solamente del primer equipo masculino de fútbol, que es el que más atención atrae, sino de todo, femenino, que hay que hablar mucho del femenino, de baloncesto, de todas las secciones, ¿no? Pero lo que respecta al masculino, yo detecto a la gente como muy, muy pesimista, ¿no? Y
quizás un poquito harta también de tanto ruido, porque yo creo que hay excesivo ruido en lo que rodea al Barça. Eso es una diferencia sustancial entre lo que puede ser un club alemán o un Bayern, que mira que Bayern es grande, ¿no? En Alemania y en Europa. Pero todo lo que rodea a un club como el Barça y lo que rodea al Bayern, la diferencia de entornos es gigantesca. Flick se va a encontrar cuando llega a Barcelona, si es que finalmente llega, algo totalmente distinto a Múnich. Y mira que cuando hay ruido, ¿no? Y tuvo además un encuentro, una discusión muy fuerte con Salihamidzic, que fuera director deportivo del Bayern, en un viaje en autobús. Digamos, trascendió todos los medios, porque eso sí, que en el Bayern, cuando trasciende la información desde dentro, eso del topo, que es muy típico en Baviera y en el Bayern, cuando trasciende, es cierto que genera ruido, pero lo del Barça, todo lo que estamos viendo en estas últimas 2 semanas, toda la, digamos, transparencia en el mal sentido que tiene un club como el Barça, que se sabe todo lo que pasa en el Barça, eso no lo tiene un Bayern de Múnich o un club alemán en general. Y eso es una gran diferencia. Y yo como culé en Alemania pues lo veo con sorpresa, porque veo que no cambiamos, veo que no enderezamos el camino en el sentido de transformarnos ya en un club serio, y la imagen que damos creo que no está a la altura de un Barça, ¿no? Pero bueno, es una opinión como aficionado y como te digo, como director de un podcast del Barça, y esperando que, bueno, que esto en algún momento, independientemente de quién dirija el club, que creo que es un problema ya independientemente de los presidentes, es algo de club, intrínseco a lo que ha sido Barça durante los últimos, ¿qué te digo?, 30, 40 años, o casi toda su historia, con muchos sismos, con muchos grupos. Yo creo que es muy complicado que algún día el Barça vaya remando en una misma dirección todo el mundo. Hay demasiados intereses alrededor y eso es un problema. Eso es una cosa que vas arrastrando y como no las soluciones, la vas a tener siempre encima. Pero esto depende de muchos factores, ¿no? Los medios que viven alrededor del club, los aficionados que no sé si esto les gusta o no, pero al final caen también en la trampa. Y el club, pues bueno, pues si ha decidido ir de esta manera y esto le viene bien, los que están dentro ahora mismo, pues bueno, pues habrá que aceptarlo porque es lo que nos queda como aficionados. ¿Tú a quién ves? ¿En qué sentido? ¿Como nuevo entrenador? Ah, bueno, es que esa es otra. Es que claro, el club en una rueda de prensa donde su presidente se emociona con la continuidad de Xavi, me parece que todo el ruido que va en las 2 semanas siguientes es que no tiene ningún sentido. Lo mires por donde lo mires. Ningún sentido. Y no sabemos todavía la verdad, que al final es lo que más me fastidia, ¿no? Que se habla tantísimo y no sabemos la verdad. La verdad solamente la saben ellos. Sí, pero es que filtra uno, filtra otro, se dice, ¿no? Al final el club filtra lo que le interesa que se diga, el otro, de acusaba a Sique Rodríguez o hablaba a Sique Rodríguez de Alejandro Echevarría. Yo qué sé, es que no lo sabemos la verdad. La verdad al final lo saben los protagonistas. Y los protagonistas hablaron en una rueda de prensa de esa continuidad del proyecto, de la confianza depositada de la junta directiva, el presidente en Xavi, de Xavi con las fuerzas para seguir, y lo que había dicho en enero, pues ahora no, ahora estoy con muchas ganas. Lo ha mantenido en los últimos partidos de Liga. Y de repente, en 1 semana y media, ahora estamos hablando tú y yo, y se habla de que Flick está hecho. Hombre, yo no sé, aquí alguien miente, aquí alguien nos está engañando, y lo que no sé bien es quién. Si nos engaña el club, si nos engañan los medios, o si nos engañan todos, que es lo más probable. Pero bueno, esto es el Barça, Víctor. Tú mejor que nadie también lo conoces, o sea que... Sí, pero efectivamente, o sea, tener un acuerdo con un entrenador como puede ser Flick o tener un acuerdo con otro tipo de entrenador, cuando Xavi dice que se marcha, obviamente es un trabajo, porque si no sería negligencia, pues no ponerte a trabajar en el nuevo entrenador. Al final es el actual el que se quiere marchar, pero una vez ya le has ratificado, o sea, la que hay liada aquí es monumental. Y sí, parece que en las últimas horas Flick es el que está más cercano. Así que nada, un abrazo muy grande. Team Barça Podcast, ahí está, ¿eh? Guardiolato. Pues nada, Víctor, un placer como siempre pasarme por tu canal y nada, si es Flick o si es Xavi, aquí los culés somos masoquistas y aunque todo esté que parezca un incendio constante, vamos a seguir mirando al Barça, apoyándolo hombre. Y haciendo terapias de grupo cuando toque, en mi caso en el podcast, cuando se pierda, y ya está, y esto no va a cambiar porque uno es de un equipo y por mucho que se empeñen otros en que te quites las ganas de serlo, eso no cambia. Mejor dicho, imposible. Que vaya bien.